Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Tenemos que hablar en este tramo de información contándoles que el Celta de Vigo ya está plantado en los octavos de final de la UEFA Europa League. El Celta se clasifica para los octavos tras vencer 1-0 al PAOK, equipo griego, en el estadio de Balaídos. El global terminó siendo 3-1. Fue Williot Swedberg quien marcó el gol decisivo de la llave en el minuto 63. Con un disparo raso, cruzado, la verdad, muy buen gol. Un gol que entra así como medio despacio, pero muy bien apuntado a esa base del poste de la portería que defendía el portero del PAOK. Bueno, la jugada se inicia por la parte izquierda, por la banda izquierda, la inicia Sergio Carreira, muy buena jugada, y después un pase de espuela de Borja Iglesias. Es curioso que en esta eliminatoria hemos visto dos goles tras una asistencia de pase de espuela. La primera lo vimos en Grecia y ahora lo vemos en Balaídos, ese pase de espuela de Borja Iglesias. El Celta de Vigo derrota al PAOK y clasifica a la siguiente ronda tras haber ganado también el partido de ida, que termina dando ese marcador global de 3-1. Recordemos que el PAOK estaba completamente invicto en el último año en condición de local. Pues bueno, el Celta logró la semana pasada derrotar a ese fortín que venía siendo el estadio del PAOK y ahora pues vuelve a hacer lo mismo en condición de local. El equipo de Claudio Giraldes mejoró notablemente en la segunda parte de este encuentro de vuelta. La entrada de Miguel Rodríguez por Elais Moriba al descanso pues le dio mayor control en el centro del campo. Pero vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir el entrenador del Celta, que ya está plantado en los octavos de final de la Europa League. Creo que somos un club en crecimiento y estamos viviendo un momento muy bonito en el que hay un arraigo descomunal. Yo nunca lo había vivido aquí en Balaídos, yo toda mi vida viniendo, de la gente con los aficionados, con los jugadores, de los jugadores con los aficionados. Creo que todo es muy natural y muy bonito, y ese arraigo de la gente gallega pues hace que se viva algo muy especial y que noches como hoy nos queden en la memoria a todos. ¿Y qué es lo que sigue ahora? Pues bueno, saber quién va a ser el siguiente rival del Celta de Vigo en esta Europa League, precisamente en los octavos de final. Hoy se llevará a cabo en Nyon el sorteo de Europa League, de Conference League y de Champions League, del que ya hablaremos más adelante. Pero bueno, por ahora los posibles rivales para el Celta de Vigo podrán ser el Lyon o el Aston Villa. Lyon, equipo completamente difícil, que tiene ahora en sus filas a Endrick, que viene siendo uno de los goleadores de este año 2026 para el equipo francés, y el Aston Villa. Ojo con el Aston Villa, que está teniendo muy buen presente en la Premier League. Los aficionados del Celta pues obviamente siguen disfrutando lo que fue esa victoria de su equipo y no quieren pensar en partidos difíciles, sino simplemente paso a paso ir disfrutando y masticando cada una de estas victorias que nos traen las jornadas europeas. En el sorteo de la Europa League también estará el Betis, que se espera que ya espera rival, que podría ser el Panathinaikos, también equipo griego. Panathinaikos que viene de vencer al Victoria Pilsen en esa fase de play-in para los octavos de final. Recordemos que el Betis ya estaba plantado por haber quedado dentro de los 8 primeros de la Europa League, o el otro rival para el Betis puede ser el Nottingham Forest, el equipo de Robin Hood. El Nottingham Forest que derrotó en la fase previa a estos octavos al Fenerbahce. Se pone ya interesante la cosa, se pone ya difícil el campeonato y ya se va depurando y ya se va sabiendo quiénes van a ser los candidatos para ganar este tipo de torneos internacionales. En cuanto a la Conference, el Rayo Vallecano, quien ya había clasificado directamente por estar dentro de los 8, pues espera rival entre el Samsunspor, segundo de la Liga Turca, o el Lech Poznan, equipo polaco, donde militó en algún momento el gran Robert Lewandowski, jugador del Fútbol Club Barcelona. Ahora sí hablemos de lo que es y será hoy ese sorteo de la Champions League, de los octavos de final de la Champions League, tras haberse jugado ya todas las llaves de play-in, donde se clasificó el Real Madrid, donde se clasificó el Atlético de Madrid y donde ya estaba plantado el Fútbol Club Barcelona por haber clasificado dentro de los 8 primeros en esa fase de todos contra todos. Pues bueno, como ya he dicho, el sorteo se llevará a cabo en Nyon, Suiza, sede de la UEFA, a las 12 del día, y será un sorteo manual. Sí,
es un sorteo manual, no es un sorteo dirigido o teledirigido o telemático como terminó siendo el sorteo de la fase de todos contra todos, sino que aquí viene siendo a la antigua usanza, balota y papelito. Entonces aquí va a ser, pues van a estar los equipos que ya se clasificaron a los octavos de final directamente desde el play-in y se va a saber cuál va a ser su rival entre dos opciones de equipos que entraron entre los 8 primeros. Por ejemplo, a ver, veámoslo. Los cabezas de serie vienen siendo el Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City. Tenemos al Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, como ya lo dijimos. Los posibles rivales del Barcelona pueden ser tanto el Newcastle como el Paris Saint-Germain. El posible rival del Real Madrid puede ser o el Sporting de Lisboa o el Manchester City, y el posible rival del Atlético de Madrid puede ser el Tottenham o si no el Liverpool. Aquí ya se pone buena la cosa. Hay novedades en este formato porque es que ya los equipos podrán saber cuál va a ser directamente su cuadro hasta llegar a la final. Ya se va a saber a quiénes llegarían o podrían enfrentar si se clasifican tanto a cuartos de final como a semifinales. Esto se divide en dos lados, el lado azul o el lado plateado. Solamente hay dos equipos que podrán jugar todas las eliminatorias o terminar todas las eliminatorias en condición de local. Estos son el Arsenal y el Bayern de Múnich. Pero ojo que esa condición de local se puede robar. Sí, esto es un nuevo invento que hizo la UEFA para este formato de la Champions. Si, por ejemplo, el rival del Arsenal derrota al Arsenal en cualquiera de las fases, pues ese rival del Arsenal adquiere la posibilidad de terminar todas las siguientes fases en condición de local. Lo mismo pasaría con el rival del Bayern Múnich. Si el rival del Bayern Múnich derrota al Bayern Múnich en octavos, en Champions y continúa, pues adquiere la posibilidad de terminar en condición de local en las siguientes fases de la Champions League. Esto es lo que viene siendo y lo que será ese sorteo de hoy a las 12 del día. En otras noticias, Frenkie de Jong lesionado 5 a 6 semanas de baja. Lo que tiene, según el comunicado del FC Barcelona, es una rotura en el bíceps distal de la pierna derecha. Por ahora se perdería 4 partidos de liga: Villarreal, Athletic, Sevilla y Rayo, los octavos de la Champions y la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Bueno, por lo menos Hansi Flick ya va a recuperar a Pedri dentro de poco, quien también viene de lesión. Es lo que traen estos nuevos calendarios, ¿no?, del fútbol. Lesiones en todos los equipos, lesiones en todas las posiciones y en cualquier momento de la temporada. Más del fútbol español. Cristiano Ronaldo compra el 25% de la Almería. Nos sorprendíamos ayer al conocer esa noticia. El astro, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, vuelve a España, esta vez como empresario, esta vez como dueño de la Almería, de ese 50% del equipo andaluz. Y también tenemos que decirles que Martín de Michelis será el nuevo entrenador del Mallorca. Habían cesado a Yago Arrasate, ahora va a ser Martín de Michelis. Martín de Michelis, que como jugador vistió las camisetas del Bayern Múnich, del Manchester City, del Málaga, de River Plate, entre otros equipos, también la selección argentina. Y pues como entrenador estuvo su equipo más reciente fue Rayados de Monterrey, también ganó títulos con River Plate en Argentina. Y tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar de la Euroliga, precisamente porque el Real Madrid ganó anoche contra el Bayern de Múnich en un muy buen partido, 93-70, pero la noticia es que el Movistar Arena, el lugar, pabellón donde juega el Real Madrid de baloncesto, dictó sentencia, también como lo hace el Bernabéu al equipo de fútbol. Hubo silbidos, hubo pitos a Scariolo, el entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, precisamente por haber perdido la final de la Copa del Rey contra el Baskonia. Escuchemos lo que tiene que decir al respecto Scariolo por estos pitos que recibió por parte de su afición. Si la has contado, habrán sido 10. Vale, bien. Porque nosotros somos capaces de, cuando un tío con 44 seguidores en una red social dice una parte de la afición. Bueno, vale, pues, bueno, oye, pero repito, respeto a los 10 o 15 que han pitado. Creo que es una expresión de la decepción por la derrota del domingo. Bueno, esto es lo que tenía que decir Scariolo. Dice que fueron
10 o 4 personas los que terminaron al final silbándole en el Movistar Arena. Bueno, el Real Madrid de esta manera sigue siendo cuarto en la Euroliga con 18 victorias, 11 derrotas. La jornada 29 se cerró con la victoria del Valencia arrasando al Baskonia 79-108. Baskonia campeón de la Copa del Rey. Valencia sigue siendo segundo. Y también el Barcelona cayó en la jornada del miércoles contra el Bolonia 85-80. Eso viene siendo todo lo que tiene que ver con la información deportiva. Con este breve resumen deportivo terminamos hablando de baloncesto, pero vamos a volver al fútbol porque seguramente que Pedro Pablo Parrado tendrá mucho que contarnos desde ese balón parrado. A balón parrado con Pedro Pablo Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Lo que son las cosas, todo el mundo pendiente. ¿Qué puede pasar este mediodía? Sorteo de octavos de la Champions. 3 equipos españoles. El Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. Los 2 equipos de la capital han tenido que ir al playón de repesca para meterse en esta fase final de la máxima competición continental. ¿Qué es lo que puede pasar? Hombre, puede pasar muchas cosas. ¿Qué es lo que desean los equipos españoles? ¿Qué es lo que les conviene? En este caso, porque hay gente que habla ya de que el sorteo puede estar dirigido, que hay bolas calientes, bueno, lo de siempre. Lo que se habla en la UEFA cuando llega este tipo de partidos. ¿Qué es lo que quiere el Atlético? Hombre, pues quiere al Tottenham. Lo tengo claro. El equipo de Simeone quiere al Tottenham, un Atlético que ha encontrado su mejor perfil en esta competición con un goleador que se llama Sorloth, el noruego, el salmonete. El Barça también quiere, bueno, que no ha tenido partidos ahora, sino que se ha clasificado directamente ya para octavos, hizo bien los deberes, el equipo de Flip, pierde a De Jong, una ausencia notable e importante, y prefiere al Newcastle, otro equipo, otro British, más que el PSG, el equipo de Luis Enrique. Y por último, el Real Madrid, ¿qué quiere? ¿Qué busca? No, por favor, otra vez, el Manchester City y Guardiola, no. No queremos enfrentarnos ya, otra vez, sería la 7ª vez. Demasiado enfrentamiento. Quiere al Sporting de Portugal. El Sporting de Lisboa. Volvería otra vez a Lisboa. Sería importante. Yo creo que después de dejar en la cuneta al Benfica, todo puede pasar. Sería una forma de meterle mano al equipo. En este caso no entrena Mourinho. Eso es lo bueno. Ya le ha dejado aparcado y fuera de combate, pero volvería otra vez a Lisboa, que es lo que quiere el equipo madridista y el equipo de Arbeloa, que piensa en un chaval, en un talento que se llama Thiago Pitarch para darle la titularidad. Sería atrevido y valiente el bueno de Arbeloa. Hasta de Thiago Pitarch nos habló nuestro gran Pedro Pablo Parrado. Saludo aquí a Gonzalo Sánchez Arjona. ¿Qué tal, Guillo? ¿Cómo estás? De confianza, como te dice Eric. Ya vuelve Eric el lunes, ¿no? Ojo, vuelve Eric el lunes de vacaciones. Ya estará aquí con nosotros en Deportes en Libertad. Hablemos de lo que será ese sorteo, porque por ahora certezas tenemos las siguientes. Y es que el Real Madrid y el Atlético de Madrid solamente se podrían enfrentar en una posible final de la Champions. Ya quedan, digamos, los equipos que clasificaron desde el play-in ya están en un sector del cuadro. Ya están en cuadros diferentes, entonces no pueden enfrentarse. A mí me gusta eso de que no se puedan enfrentar equipos del mismo país, vamos a decirlo así, porque han caído diferente, pues mejor. O sea, al final, que pase lo del año pasado me da un poco más de pena. Siempre quiero que los equipos españoles lleguen lo más alto posible, ¿no? Porque recordemos que el año pasado el Real Madrid en el play-in terminó contra venciendo al City. Y luego que estuvimos ahí, por cierto. Claro, el rival que le podía tocar era el Atlético de Madrid o... No me acuerdo. Pero terminó tocando. No me acuerdo cuál era el otro, pero al final tocó el Atlético. El famoso penalti de Julián, y ya después el Madrid terminó cayendo eliminado ante el Arsenal. Entonces, la llave del Madrid es la siguiente. Los que ya están plantados en el cuadro del Madrid son el Paris Saint-Germain, el Galatasaray y la Atalanta. La Atalanta podría ser posible rival del Real Madrid en los cuartos de final, dependiendo si le gana a estos dos posibles rivales que tendría la Atalanta, Arsenal o Bayern de Múnich. Lo veo muy complicado en Madrid, la verdad. Pero primero el Madrid tendría que ganarle al Sporting o al Manchester City. ¿A quién prefieres? Hombre, a ver, está claro, ¿no? Prefiero al Sporting. Creo que está haciendo muy buena temporada, pero creo que al final el City es el City y Guardiola es Guardiola. Ahora, por espectador, pues siempre es más bonito ver un Madrid City. Ya es como el clásico de...
de Europa, ¿no? Sí. Antes era un poco más el Madrid-Bayern, hubo una época que siempre el Madrid y el Bayern se enfrentaban porque al final siempre llegaban muy, muy lejos, y ahora pues eliminatoria que toca sorteo siempre toca Madrid-City, así que yo creo que tocará Madrid-City, como ya dijo Courtois, y lo dijo Arbeloa también. A mí hay una cosa que... Pero por la distancia también, ¿no? Claro. A mí hay una cosa que me gusta de estos caminos dentro de la Champions League, y es que los equipos jueguen contra equipos de diferentes países y que no le toque, por ejemplo, al Madrid. Ya derrotó al Benfica, portugués. Otra vez el Sporting de Lisboa, que es portugués. Pero también me llama la atención el Sporting de Lisboa por la novedad, ¿sí me entiendes? Porque es que ya son tantos partidos contra el City, incluso jugamos contra el City bueno, el Madrid jugó contra el City en la fase de todos contra todos, y sería otra vez repetir ese partido, como también se repitió el partido contra el Benfica. Sí. Claro, no, a ver, y que yo prefiero el Sporting porque hace mucho que el Madrid no juega contra el Sporting, no sé cuándo fue la última vez, si fue la temporada 2018-2019, si te acordarás tú, que se puso ganando el Sporting y al final terminó remontado el Madrid con un gol de Morata, y una de las famosas faltas de Cristiano que le metió al Sporting, que no la celebró, pues hace mucho de eso. Entonces pues también un equipo un poco diferente. El Benfica hacía mucho tiempo, muchísimos años, no sé cuántos, que no venía a jugar al Bernabéu. Pues bueno, yo prefiero esos equipos, al final la novedad, y bueno, que entre comillas lo veo un rival un poco más fácil. Nos dice nuestro técnico Julio López Peña, y no quería Superliga, enfrentarte contra el City bueno, pero pero ¿cuántos años llevamos? Llevamos 7 años seguidos en la Superliga, pues que me toque otro, aunque sea, no sé, el PSG, si pudiera tocar el PSG, pues aunque sea que no nos hemos enfrentado tanto. El PSG sería en una posible semifinal. Claro. Hablaba lo del Atalanta y el Arsenal y el Bayern Múnich, porque si el Madrid llega a pasar a semifinales, en semifinales sería local en condición de visitante. Perdón, sería local en el segundo partido. En el partido de vuelta sería local el Real Madrid. Bueno, la otra certeza que teníamos, ya mencionábamos, era el Atlético de Madrid, que venía por el otro lado del cuadro. Le puede tocar Tottenham o Liverpool. Ahí es como, yo lo veo muy parejo, o sea, porque Liverpool tampoco es que... A ver, yo lo veo bastante parejo, pero bueno, creo que el Liverpool siempre tiene un punto más por encima, simplemente por la experiencia que tiene en la Champions, ¿no? Aunque el Tottenham ha hecho muy, muy buena Champions League, pero bueno, yo creo que los aficionados del Atleti preferirán al Tottenham. Además también han jugado esta fase previa de la clasificatoria, han jugado también contra el Liverpool, y bueno, al final terminó ganando el Liverpool 3-2, pero bueno, pero es un equipo que yo creo que le tienen cogido un poco el truco al Atleti, ¿eh? Los equipos que ya están asegurados en ese cuadro del Atlético de Madrid son el Newcastle, que le tocaría enfrentarse contra el Chelsea o el Barcelona, el Bodo Glimt, que jugaría contra el Manchester City o el Sporting de Lisboa, o el Bayer Leverkusen, que le tocaría contra el Bayern Múnich o contra el Arsenal. O sea, podríamos tener duelo de españoles. Si el Atlético de Madrid se clasifica a cuartos y si el Barcelona queda contra el Newcastle y se clasifica a cuartos, ahí habría duelo de españoles. Del otro lado podríamos tener duelo de españoles solamente en la final, en la semifinal, perdón. Si el Real Madrid se clasifica a semifinales y el Barcelona se termina clasificando a semifinales, una vez le toque el Paris Saint-Germain y después los otros equipos que vengan. Bueno, ahí ya creo que ya es los dos últimos partidos que quedan antes de la final, pues bueno, ahí estaría guay. Una semifinal es un Madrid-Barça, además hace un montón que no se ve con lo de Mourinho y todo, o sea que bueno, ahí sí que me gustaría un clásico en la Champions, me gustaría mucho más en la final, ¿no? Yo no podría, pero no sé, eso ya sería... Me gustaría un año alguna vez una final, un Madrid-Barça, la verdad, en la final de la Champions me gustaría, creo que sería el máximo clásico y un espectáculo mundial, ¿no? Creo que sería el partido más visto de la historia, creo. Además creo que nunca se ha dado, o sea que... Sí, yo creo que es el partido que se lleva esperando desde hace mucho tiempo. Creo que fue en la temporada que termina viendo una final Bayern-Borussia Dortmund. Ese año se podía haber dado, 2013 sí. Creo que se podía haber dado. Se podía haber dado, sí. Es verdad que perdió el Madrid contra el Borussia y el Bayern... Y el Barça contra el Bayern. Creo que fue ese 4-0 y 3-0. Sí, así, eso ¿no? fue una paliza. Para ambos, tanto para el Madrid... Sí, porque al Madrid también le cayeron 4 en Alemania. Exactamente, 4-1 en Alemania. Pero bueno, hoy a la 1, alrededor de la 1 de la tarde, pues ya sabremos quiénes van a ser los rivales de los equipos españoles en la siguiente ronda de la Champions League. Los dejamos. Esto es Deportes en Libertad y sintonícenos el lunes a las 10:10 y ya estará Eric Gutiérrez con nosotros.